Hola, muy buenas noches. A continuación vamos a definir de forma sencilla o a explicar cómo los multiplicadores de Lagrange, que es la temática incorporada al artículo que es relacionado a Tesla, nos ayuda directamente a tomar una decisión respecto a la estrategia de marketing que va a emplear la empresa Tesla relacionado a un nuevo producto de lanzamiento aplicado al mercado colombiano. Entonces buscando impactar de forma correcta y sin tener de pronto eh, inconvenientes respecto a la eficiencia en las campañas publicitarias, básicamente vamos a incorporar dentro de los multiplicadores de Lagrange cómo podemos repartir eficientemente los temas de los canales de promoción de publicidad, sea canales digitales como Instagram, Facebook, TikTok, o canales tradicionales como lo de la radio, la televisión, pancartas y demás. Entonces, en este caso, imaginemos el caso específico de que Tesla va a tener de pronto esa influencia en Colombia, aplicado pues a un contexto real en el nuevo vehículo que incorporó, que tuvo de pronto una aceptación bastante buena y que tuvo que definir de pronto estas campañas sólidas para poder dar la introducción al segmento de carros eléctricos en Colombia. Entonces, por un lado, tenemos que va a tener una representación de publicidad digital como lo habíamos definido anteriormente y una publicidad tradicional. Definimos una ecuación en la cual hay distintos estándares a definir como factores lineales, factores de utilidad y que finalmente vamos a lograr concluir la distribución de esos canales en cuanto al presupuesto, una restricción que vamos a tener definida, que son máximo $10.000, y posterior a eso, cuál sería la utilidad contemplada dentro del desarrollo de los multiplicadores de Lagrange. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a definir principalmente que X va a ser la inversión dada o clasificada por el medio digital, la inversión publicitaria. Entonces vamos a definirlo, a clasificarlo de que X va a representar el método digital. Y Y, como se había planteado anteriormente, es el otro canal publicitario que es el método de publicidad tradicional. Todo va a estar representado en miles de dólares, teniendo en cuenta eh, pues los factores dados o los números dados, perdón, pero de alguna otra forma para hacerlo mucho más simple, al final es cuando se va a ver representado las cantidades en miles de dólares. Entonces cada uno de los datos van a ser representados de forma simple, pero vamos a tenerlos en cuenta que se van a ver representados en miles de dólares, que es lo estipulado según incluso el artículo o lo que se está estudiando en el momento. Entonces, tenemos en cuenta que Y es la inversión en publicidad tradicional. Listo. Teniendo en cuenta que vamos a estandarizar o aplicado directamente a la realidad, tenemos en cuenta que las personas encargadas de lo que es el marketing, apoyados de lo que es el análisis de la información o los estudios de mercado, construyen un modelo matemático en el cual estima esa ganancia adicional o esa utilidad que va a generar esa campaña publicitaria. Entonces tenemos en cuenta, como se lo habíamos nombrado anteriormente, esta ganancia adicional está estipulada en miles de dólares. Y lo vamos a representar en la siguiente función que vamos a plantear, teniendo en cuenta pues la ecuación dada. Tenemos en cuenta que la función de b de x y y es igual a 10x más 8y menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Teniendo en cuenta que en términos de marketing esta función nos dice dos cosas.
o tenemos estipulado o lo tenemos determinado, perdón, en dos factores. Que en primera instancia, el invertir en publicidad, el ideal principal es que cada dólar crezca y aumente la ganancia. Por eso tenemos en cuenta en primera instancia lo que son factores positivos. Y cada dólar invertido va a generar pues un aumento inicial en las ventas. Pero también tenemos una parte negativa o exponencial en el cual tenemos en cuenta que como segunda instancia, en que la ganancia, siendo coherentes, no siempre va a crecer de forma lineal o de forma constante. Y debido a esto, pues aparecen términos negativos o al cuadrado, como lo habíamos indicado anteriormente. Entonces, en términos de utilidad o en términos financieros, esto refleja que el rendimiento es decreciente en ciertos factores, por lo que no es lineal, y llega a un punto en el cual eh, va a llegar como, perdón, un punto de equilibrio en el cual por más dinero que se invierta, teniendo en cuenta la representación en miles de dólares a partir de una unidad que son $1000, no vamos a tener de pronto una eficiencia mayor, sino que básicamente incluso va a tener un beneficio marginal que comienza a disminuir. Entonces, debido a esto, tenemos en cuenta estos dos factores realistas de que no son lineales y la idea es aumentar y van a tener de pronto factores positivos también. Entonces, determinamos esta función y esta ecuación. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos en cuenta una restricción que la voy a representar por este lado en rojo, que es que la suma de los dos factores o de los dos canales que se tienen presupuestados para invertir debe ser máximo $10.000. Tenemos en cuenta que la representación es en miles de dólares. Entonces, esto es decir que la suma de que se invierte en publicidad digital y en publicidad tradicional debe ser exactamente $10.000. Entonces, vamos a iniciar ahora sí con la representación dada por los multiplicadores de Lagrange y la respuesta que nos pueden determinar. Entonces, siendo un poco más simples, el método nos sirve para maximizar o minimizar una función, los máximos y los mínimos, que en este caso, pues la ganancia representada por B de X y Y, respetando, perdón, esa restricción. Entonces, tenemos en cuenta que el presupuesto máximo solamente son $10.000 y no nos podemos pasar de ahí. Entonces, la restricción, antes pues de sustituirla directamente o reemplazarla, lo que hacemos es incluirla dentro de la nueva función llamada el lagrangiano. Entonces, en primera instancia, pues reescribimos esa restricción como g de x y y. Entonces la voy a representar igualmente acá, que es g de x y que va a ir igualada a cero. Entonces, empleándolo dentro de la restricción real, que la acabamos de definir en rojo, entonces la vamos a representar de la siguiente forma. G, la función de g de x y y es igual a x más y menos 10 igual a cero. La función lagrangiana pues la definimos de la siguiente forma, donde L mayúscula que vamos a evaluar en el factor que incluimos, entonces vamos a evaluar en x, en y lo que vamos a incluir dentro de la función de Lagrange es el símbolo lambda. Entonces, teniendo en cuenta que la función de b de x y y menos lambda por de x y y por la función, perdón, de g, x y y. Entonces, la reescribimos de la siguiente forma, que es L mayúscula, que va a evaluar
AX, Y lambda es igual, ahora sí vamos a reescribir nuevamente lo que es la ecuación, a 10x más 8y menos x a la 2 menos 2y al cuadrado menos lambda multiplicado a x más y menos 10. Listo. Entonces ahora aquí pues donde vamos a tener en cuenta es que lambda pues es el multiplicador de Lagrange. Entonces, ahora vamos a encontrar lo que son los puntos críticos o las condiciones que vamos a definir de primer orden. Entonces, para poder ubicar o determinar esos puntos críticos, debemos calcular estas derivadas parciales de L con respecto a los factores que vemos aquí señalados. Entonces, derivada parcial de X, de Y y de lambda. Entonces, pues sacamos cada una de ellas. Entonces, tenemos en cuenta que la derivada parcial de L mayúscula, evaluando X, es igual a que la derivada de 10x es 10, 8 8 por y, 8y, perdón, es constante, entonces nos da cero. La derivada de menos x al cuadrado nos da 2x. Y como lambda menos lambda, perdón, está multiplicando a xy y menos 10, tenemos en cuenta que los demás son constantes menos x y dejamos únicamente lambda, menos lambda. Y todo esto igualado a cero, en el cual vamos a determinar la primera ecuación. Y en el cual pues al final vamos a definir pues todo el sistema de ecuación para poder encontrar estas incógnitas. Pasamos a la derivada parcial de y respecto a y. De la misma forma sacamos la derivada de 10x igual a cero. La derivada de 8y es igual a 8. La derivada de menos x a la 2 es igual a cero. Y la derivada de menos 2y al cuadrado, esto nos da menos 4y. Y de la misma forma, lambda que multiplica a los demás factores nos da lambda igual a cero, determinando la segunda ecuación. Listo. Y pasamos a derivar, perdón, a sacar la derivada parcial respecto a lambda. Me disculpan el signo de la derivada parcial. Listo. Que de la misma forma, lo haré de pronto un poquito más rápido, como los demás son constantes, teniendo en cuenta pues la ecuación principal y no contienen a lambda, únicamente evaluamos esta parte negativa, que es menos lambda, y sacamos pues la derivada de x, y menos 10, que sería negativo, como está lambda, x más y menos 10. Esto igualado a cero, que definimos la ecuación número 3 y que incluso nos representa de la misma forma la restricción en negativo. Listo, aquí los acabo de subrayar. Listo. Entonces, en este caso, eh, pasamos a resolver ese sistema de ecuación. Entonces, ahora vamos a resolver.
las tres ecuaciones con estas tres incógnitas que acabamos de generar, que son x, y y lambda. De acuerdo a la ecuación uno y la ecuación 2, esta la podemos despejar lo que es lambda y las podemos igualar. Entonces tenemos en cuenta que igualando pues estos factores, tenemos en cuenta que de la ecuación uno, pues la voy a representar de la siguiente forma: ecuación uno y la ecuación 2. Entonces, despejando la ecuación uno, que es 10 menos 2x menos lambda igual a cero, tenemos en cuenta que al despejar lambda, esto nos da lambda igual a 10 menos 2x únicamente pues de la primera ecuación. Y despejando igualmente lambda en la ecuación 2, nos da 8 menos 4y. Lambda igual a 8 menos 4y. Entonces, ahora igualando lambda de la ecuación uno y 2, nos da la siguiente ecuación: 10 menos 2x de la primera ecuación y la igualamos a la segunda, que es 8 menos 4y, como lo vemos aquí textual en la parte de arriba. Ahora básicamente pasamos los factores que no tienen de pronto una letra o otro indicador al otro lado al igual, como para unificar los términos. Entonces, pasamos los términos de x y y a la izquierda, en el cual es 2x menos 4y, que es igual a 10 menos 8. Y de la misma forma, pues operamos. Entonces, 10 menos 4y, esto es igual a 10 menos 8 es igual a 2. Listo. Este resultado final que vemos aquí clasificado, lo podemos incluso simplificar o dividir entre 2. Entonces lo vamos a simplificar, igualmente para dejar el paso a paso claro. Entonces definimos que x menos 2y es igual a 1, teniendo en cuenta que este resultado lo dimos entre 2. Entonces ahí podemos concluir que esta es la ecuación número 4. Listo. Ahora básicamente pues tenemos un sistema de ecuaciones con x y y, teniendo en cuenta pues lo que ya habíamos simplificado, en el cual pues definimos la ecuación 3 y la ecuación 4. Entonces, de la misma forma la voy a pasar a la parte de arriba, aquí a un lado. Listo, lo paso al otro lado. Entonces, en este caso, voy a definir la siguiente información, en el cual la ecuación 3 la definimos como xy, que incluso ya está dada, y la ecuación, de igual forma la voy a colocar aquí como se había colocado ahora, la ecuación número 3 y x menos 2y igual a 1, que es la ecuación 4. Listo. Entonces, en este caso, restamos la ecuación 4 de la 3. Es de que como la restamos de alguna forma, pues podemos igualarlas y restarlas. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Teniendo en cuenta la primera ecuación, en este caso, pues la 3 sería x más y
y la resto a la ecuación 4, que es menos 2y igual a 10 menos 1. Listo. La operamos como la ecuación 1 y 2 que la habíamos igualado. 10 menos 1 nos da 9. Listo. Y ahora podemos cancelar los términos, en la cual x lo puedo cancelar con esta x negativa y la y la puedo cancelar con una y. Entonces esto nos quedaría 3y igual, perdón, la y la sumo con la otra y, perdón, y nos da 3y, ¿sí? Porque no las puedo cancelar porque las dos tienen el mismo signo, entonces las debo sumar. Entonces en este caso sería 3y igual a 9, teniendo en cuenta pues que ya pudimos cancelar las x. Y entonces ahora determinamos y despejamos que y es igual a 3, ¿cierto? Porque este 3 que está multiplicando la y lo pasamos a dividir y esto nos da 3. Ahora podemos sustituir el valor de y en la ecuación 3. Entonces, lo sustituimos en la ecuación 3. Esto nos da que x, vemos que la ecuación 3 es la siguiente, x más y igual a 10, entonces como y lo podemos reemplazar, es x más 3 igual a 10. Y también despejamos y ahora podemos determinar el valor de x, que es igual a 7. Ahora pasamos a determinar pues la inversión óptima. ¿Esto qué quiere decir? Que el punto crítico que estamos verificando, que es x y y, esto nos da de la siguiente forma, según pues, los resultados que ya pudimos despejar. Entonces podemos definir que x y y, esto es igual a 7 y 3, reemplazando pues x y y. Entonces tenemos en cuenta lo siguiente, que la inversión en publicidad digital representada por x, como lo podemos ver claramente acá, entonces x, que es la inversión de publicidad digital, nos da 7 y como lo habíamos indicado al inicio, eso está representado en miles de dólares. Entonces sería $7.000. Y en Y, que es la inversión en publicidad por los medios tradicionales, también representada en miles de dólares, nos da $3.000 según Y igual a 3. Entonces nos da $3.000. Listo. Entonces verificamos la suma de las inversiones en miles de dólares y nos da la restricción, ¿cierto? O sea que en primera instancia cumplimos la restricción, que son 10.000 dólares, lo que cumple directamente con el presupuesto. Entonces, para calcular esa ganancia máxima, básicamente hacemos lo que es la sustitución de los valores óptimos en la función de b, x y y. Entonces, como lo habíamos determinado anteriormente, esto es b 7, que es igual a x, y 3 igual a y. Sustituimos los valores en la ecuación inicial
que es 10 por 7 más 8y representado por 3 menos 7 únicamente estamos pues reemplazando los valores. Realizamos las multiplicaciones y esto nos da 70 más 24 menos 49 menos 2 y lo multiplicamos por 9, que sería 3 elevado a la 2. Listo. De igual forma, operamos 70 más 24 nos da 94, menos 49 menos 18. Y pues o sea, obviamente se indica el paso a paso para definir de dónde sale pues de pronto la información. Y ahora resolvemos. Pues 5 menos 18, pues según la secuencia de la sustitución de los valores de x y y en la ecuación inicial. Y definimos que b de x y y, que en este caso es 7 y 3, esto nos da un total de 27, que en este caso representado en miles de dólares, representa la ganancia adicional máxima, que es de $27.000. Teniendo en cuenta pues la aplicabilidad según el presupuesto que terminó Tesla, perdón, para la campaña publicitaria. Entonces tenemos en cuenta que, en conclusión, para maximizar la ganancia adicional, Tesla debe invertir en publicidad digital $7.000 y en publicidad tradicional $3.000, que esto resulta pues una ganancia adicional de $27.000.